Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con los sistemas de amortización. Ya la clase pasada habíamos dado lo que era el sistema de amortización francés y alemán. Hoy continuamos con el sistema de amortización americano. Recordando lo que era un sistema de amortización, sabemos que es la forma en la que se fija o se firma un préstamo, es decir, la forma en que uno van a conveniar un pago, es decir, la realización de ese pago, de esa devolución de ese préstamo. Es decir, se determina cómo se va a abonar ese capital que nosotros solicitamos en un primer momento y lo vamos a devolver en forma fraccionada o en cuotas. Tenemos que recordar que dentro de los sistemas de amortización existían el sistema francés, el sistema alemán y hoy vamos a dar el sistema americano. Son los tres sistemas más conocidos y son utilizados por las entidades bancarias, las entidades financieras y algunos entes públicos que hacen acorde con los que devuelven esos préstamos a conveniencia de las partes. Recordando qué era la amortización, sabemos que la amortización es la devolución de ese capital que se solicita. La devolución se pacta en forma fraccionada, es decir, ustedes van a una entidad, solicitan un capital, ese capital se los entregan y de acuerdo a la devolución, ustedes van a conveniar un plan de pagos, un plan de facilidad de pago para devolver ese capital que ustedes solicitan. Para conveniar esa devolución se realiza con unos intereses, se fijan los intereses que van a tener esa devolución de ese capital, el periodo de tiempo que se va a devolver y hay un seguro que también existe en todo tipo de financiación. Algo más que puedo aclararles es que siempre existen gastos administrativos dentro de las financiaciones. Bueno, pasemos a hablar ahora lo que es el sistema americano. En el sistema americano, el capital se abona en un solo pago y es al final del préstamo. La diferencia era, por ejemplo, que con el sistema francés, lo que se hacía primero era devolverse los intereses y después se devolvía el capital. En el sistema alemán se devolvía en forma conjunta, tanto los intereses que se pagaban por esa financiación y el capital amortizado. En el sistema americano solamente se actualizan los intereses y al final del periodo de que se conviene la devolución del préstamo, se realiza la entrega o la devolución del capital. Lo que tiene el sistema americano es que se devuelven periódicamente, como decía, los intereses y se abona en un solo pago el capital. La opción que da el sistema americano es la constitución de un fondo, es decir, se realiza la financiación o la devolución de ese capital que se solicita y se puede crear un fondo para constituir el monto que se va a devolver al final del plazo, pero eso es según convenio de las partes. Y la facilidad que podemos decir que tiene este sistema es que le permite al prestatario hacer una forma de ahorro al conservar una parte de ese capital que a futuro se lo va a devolver. Una característica que tiene este sistema es que la totalidad de este capital se reintegra en una sola vez en la última cuota, mientras que durante toda la vida de la operación, es decir, del plazo de la financiación, se procede a liquidar los intereses, perdón. Bueno, pasemos a hablar ahora cuáles son los componentes que tiene un sistema de amortización americano. Si ustedes recordarán, en el sistema de amortización francés y el sistema de amortización alemán, siempre estaba compuesto por el elemento principal, que era la cuota. En los tres sistemas siempre se va a calcular la cuota en función del capital que se va a devolver. La diferencia está en el monto de la cuota.
En el sistema francés recordarán que las cuotas eran constantes, en el sistema alemán las cuotas son decrecientes, y en el sistema americano la cuota es constante, pero la diferencia es que en el pago final se devuelve recién el capital, se reintegra el capital. Bueno, continuamos con un ejemplo. Considerando que hay un capital de un monto de 100.000 pesos con una tasa del 10% anual y que sea en un periodo de 10 años. Es decir, tenemos los elementos. El importe de capital son 100.000 pesos, la tasa es del 10% y el periodo de la financiación son 10 años. Considerando que las cuotas se van a ir regresando una cuota por año, para hacerlo más simple. Ustedes recordarán que para calcular la cuota en el sistema francés era la cuota constante. Tenía la aplicación de una fórmula. En el sistema americano es la más sencilla. Ustedes verán que se toma el valor de la cuota, el valor del crédito, y se multiplica por la tasa. Entonces, recordando, sabemos que C es la cuota anual, B es el valor o el monto de la deuda de capital a devolver, y latina es la tasa. Aplicando la fórmula, sabemos que los 100.000 pesos multiplicados por la tasa se va a devolver en el sistema americano cuotas de 10.000 pesos. Si continuamos con este ejercicio, vemos que para calcular lo que se va a regresar de este préstamo que nosotros vamos a devolver por el sistema americano, tenemos el valor de la cuota, que son de 10.000 pesos, más el valor final a devolver, es decir, el regreso del total de capital solicitado. Nosotros habíamos solicitado 100.000 pesos y el valor de la cuota son 10.000 pesos. En sumatoria, nosotros, por solicitar 100.000 pesos en un año, financiado a los 10 años, ocurrido el plazo, devolvemos 110.000 pesos. Es decir, son 10.000 pesos los intereses que nosotros nos cobran por el periodo de la financiación. Como ustedes verán, trasladando estos valores de la cuota en una tabla, tendremos que del periodo 1 al periodo 10, las cuotas van a estar compuestas por los intereses y la amortización, y el total amortizado se mantiene en cero, es decir, se mantiene la deuda viva. Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es solamente ir pagando los intereses, la cuota está compuesta por los intereses, sin regresar el capital. De eso arrancando del periodo 1 al periodo 9. Pero en el periodo 10 van a notar que la deuda viva se cancela. Es decir, que el capital que nosotros habíamos solicitado 10 años atrás se cancela cuando nosotros devolvemos el capital total. Les quiero aclarar que la deuda viva se refiere al capital pendiente a devolver. Y si comparamos este cuadro con lo que era en el sistema de amortización francés y el sistema de amortización alemán, van a notar la siguiente diferencia. En el sistema francés, ustedes lo que hacían era, tenían un capital inicial de 800 pesos y se devolvía una parte de interés y una parte de amortización. Ustedes veían que el pago era constante, es decir, se devolvía los 184 pesos en forma constante. Y el saldo final o la deuda viva disminuía a medida que se iba devolviendo el capital. Caso contrario con el sistema alemán. En el sistema alemán, el pago es decreciente, es decir, el monto de las cuotas va a ir bajando. También el saldo final, la deuda viva, va bajando hasta cancelar al momento final el total de la deuda, pero se va devolviendo en forma fraccionada lo que es el capital y lo que es el interés.
La única diferencia en los tres sistemas es la forma de la devolución del capital. Lo importante aquí no es que ustedes sean expertos en matemática financiera, sino yo quiero que ustedes conozcan los distintos sistemas de amortización que hay en el mercado, ya sean entidades bancarias, como créditos hipotecarios, entidades de financiación, la municipalidad, sin ir más lejos, ellos hacen planes de financiación con estos sistemas, que es la forma más acorde, más práctica para ir obteniendo el ingreso de ese capital que se adeuda por parte ya sea de un contribuyente o de un cliente y asegurarnos que la espera por esa devolución de capital que se traduce en el interés que nos cobran sea percibida de una forma u otra en forma ordenada. Bueno, concluido el tema de hoy, lo que es sistemas de amortización, cerramos este tema y en el próximo video arrancamos con lo que es empréstitos, que es solamente a los fines informativos.